Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, con un abrazo solidario a todos nuestros amigos internautas que un día seremos un motor social de cambio y aquellos que en las próximas elecciones ya saben tienen que votar nulo porque el voto nulo significa que no creen en nadie. El voto en blanco es el que favorece al que tenga más votos. El voto nulo es simplemente negación. Recordemos lo que pasó recientemente en las elecciones de Colombia, donde se llamó a un sí para consultar si se debía hacer una ley anticorrupción y se debía crear un programa anticorrupción. Y en Colombia, recientemente, estamos hablando de esta semana, no hubo suficientes votos para que esa ley se apruebe. Algo similar tiene que pasar en Ecuador. Tenemos que ver que los alcaldes, los prefectos que van a ser electos, no tengan más allá del 50% de credibilidad de parte de sus votantes. Esto quiere decir que en una elección, además de que ganan, pueden tener el mayor número de votos, no discutimos, pero si el número de votos nulos es mayor que el número de votos del candidato, su administración pasará a estar en duda. Y esa es nuestra fuerza, ese es nuestro éxito. ¿Por qué queremos que el voto en estas próximas elecciones sea nulo? En general, las elecciones de mitad de tiempo de los gobiernos eleccionales tienen un gran problema. Ecuador realmente es un narcoestado ya en camino, en formación, en construcción. Por supuesto, el mayor narcoestado que tenemos es Colombia, el segundo narcoestado es Perú, que son los mayores exportadores de cocaína, y su dinero está infiltrado en los partidos políticos, en los sistemas de gobierno, en la corrupción. Y le sigue México. México es posiblemente el mayor narcoestado latinoamericano en Estados Unidos, en Norteamérica y en Centroamérica. E indudablemente narcoestado también es Estados Unidos. Estados Unidos tiene dentro de toda su estructura política una seria participación de la mafia. Y estas mafias han colocado presidentes, el caso de John F. Kennedy, el caso de Nixon, son individuos muy vinculados a la mafia que estuvieron en arreglos. No solamente eso, la mafia fue fundamental para Estados Unidos porque le ayudó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ha tenido una intervención ya estatal. Es decir, Estados Unidos ya se configuró como un narco-estado consumidor. Nosotros, México, Colombia y Perú son narcoestados productores y nosotros estamos en el corredor entre Perú y Colombia y somos un narcoestado de tránsito. Por aquí pasa la cocaína y esto lo hemos visto ahora. Recientemente hubo un accidente de tránsito, murieron numerosos colombianos y venezolanos y 3 o 4 venezolanos que venían en ese bus, que era una excursión que traía dentro del bus 500 kilogramos de cocaína. Bien, esto nos pone en evidencia que ya existe una circulación de dinero, una circulación de droga y que la circulación del dinero del narcotráfico está metido en todo. Yo que fui y trabajé en el Cantón Muisne desde hace muchos años, estoy hablando desde 1976, y he tenido vinculaciones con esa zona a través de a lo largo de mi vida. Llegué como médico rural en 1982 y luego como médico del Seguro Social Campesino en el año 2014. Entonces puedo decir con certeza qué ha pasado y qué se mueve en ese lugar. Recordemos que el alcalde de Muisne fue asesinado y fue asesinado por problemas del narcotráfico. Recordemos que el 11 de febrero de 2014 en Daule, en Tortuga, fueron encontrados cocaína dentro de unas camaroneras.
Recordemos que Pedernales era el mayor sitio de inversiones del narcotráfico. Ahí había edificios, una estructura turística impresionante. Era un cantón que se había desarrollado en 15 años mucho más que el cantón Atacames, que existía ya antes de la llegada de los españoles, antes de 1532. Entonces, estamos hablando de que es una zona de narcotráfico donde ahí circulan mucho dinero. Trabajé en Tonchihue, trabajé en galeras. Las autoridades seccionales de galeras estuvieron implicadas en narcotráfico. Las autoridades seccionales del Cabo San Francisco, la parroquia del Cabo San Francisco, estuvieron vinculadas en narcotráfico. Es decir, existe una infiltración del narcotráfico en los gobiernos seccionales. Esto nos, para entenderlo mejor, el narcotráfico es ya parte de la estructura de poder en el Estado ecuatoriano. Y los gobiernos y las elecciones seccionales son el lugar donde históricamente la gente la peor gente, no la mejor gente, la peor gente de cada uno de esos pueblos y cantones ha llegado al poder. En el año 1976, cuando llegué por primera vez al cantón Muisne, y en el año 1974, cuando yo estaba de tránsito con una mochila, era solamente un estudiante que había salido del colegio y viajaba por la costa ecuatoriana, llegué a un cantón donde un terrateniente, cuyo barco fue capturado con contrabando. El barco se llamaba Presidente Kennedy, y que controlaba todo lo que eran las conexiones vías marítimas entre Muisne y Esmeraldas a través de sus dos barcos, y que tenía la mayor propiedad de tierras, 10.000 hectáreas en la zona. Él ya era el eterno alcalde de Muisne. Primero fue presidente del Consejo Cantonal, porque no había alcaldes para ese tiempo, y luego fue el alcalde. Este fenómeno se repetía en todos los cantones de la costa, pero también se repetía en todos los lugares del país. Es decir, los individuos más pudientes, más ricos, pero además más oportunistas, más sabidos, más sucios, eran los que se desempeñaban en las administraciones seccionales. Por supuesto, hay que lavarse las manos y hay que decir que no todos eran sucios, que no todos eran cochinos, que no todos eran tramposos, que no todos tenían un negro antecedente. Pero las elecciones seccionales es la tarima en donde los más audaces, no los más audaces, los más astutos, ya habíamos analizado anteriormente la diferencia entre audacia y astucia. Audacia es la capacidad que tiene un individuo de asumir un riesgo, y astucia es la capacidad que tiene un individuo de asumir o jugar con una oportunidad. En un caso se trata de que el individuo se expone, se atreve; en el otro caso es que el individuo echa garra, saca partido, consigue mediante, como se dice, por la izquierda, como dicen aquí en la costa, por la izquierda, por el otro lado. Yo soy zurdo, pero entonces no me gustaría que digan que es por la izquierda, pero es así como hablan aquí la gente. Consiguen por la izquierda las cosas. En este momento, Quito y Guayaquil, que son el botín más importante, tienen estas características. ¿Quiénes quieren llegar al poder en Quito? Primero, todos los traidores de Alianza País. Esos son los que están a la cabeza de todo esto. Y para esto, para servirse de esta posibilidad, cuentan con el presidente que los apoya. Y los traidores tienen ahora múltiples partidos: Democracia Sí, esto, el otro, los que han jugado con Correa y ahora se quieren meter por donde quiera para seguir chupando la sangre del pueblo ecuatoriano. En el caso de la costa ecuatoriana, en el caso de Guayaquil específicamente, todos sabemos que allá lo más importante es cuánto hay.
Aquí, allá, la pregunta fundamental que existe en las relaciones sociales, en, en la política, en todo el movimiento es cuánto hay. Porque allá lo que es importante es el dinero, cuánto hay. ¿Quieres ser candidato? Sí, cuánto hay. ¿Quién te apoya? ¿Cuánto hay? Entonces este es el juego político de Guayaquil. Allá el dinero es el que va a poner el alcalde. El que más dinero le meta, el que más show arme, el que más gente consiga en esas caravanas motorizadas, en esas marchas populares, y para eso el sándwich, el trago, todo vale, ese va a tratar de ser el que gane. Esta es la jugada y en esto nos encontramos ahora. ¿Cómo nosotros llegamos a caer en esta situación? ¿Cómo es explicable que un país que tiene todas las riquezas del mundo haya llegado a estar en esta situación? Ustedes saben que Ecuador no pasa, pues como por ejemplo Finlandia, que tiene que pasar 6 meses con hielo encima. No tiene posibilidad de producir nada en 6 meses. Ecuador tiene valles interandinos que solamente 2 meses tienen problemas con el agua y el resto son verdes. Se puede producir 3 veces al año maíz, en el caso de la provincia del Cañar, 4 veces al año papas, en el caso de la provincia del Carchi. Entonces, esto es inaudito en otros países. Y cuando hay frutas en el norte, no hay en el sur. Y cuando hay frutas en el sur, no hay en el norte. Es decir, como estamos en la mitad del mundo, se pueden cosechar manzanas en el sur, cuando en el norte, porque en el sur es verano y en el norte es invierno. Y cambia de posición. Entonces tenemos manzanas todo el año. Esto es único, eso no puede conseguirse en ninguna otra parte del mundo. Tienes playas, tienes bosques, tienes selvas, tienes ríos, tienes oro, cobre, petróleo, tienes indígenas con una cultura ancestral importantísima. Ustedes se pueden imaginar que Ecuador era una potencia andina, el territorio ecuatoriano era una potencia andina cuando éramos parte de los incas, que Ecuador era una potencia global, era la real audiencia más importante de Sudamérica, iba del Pacífico al Atlántico, tenía el océano, tenía el río Amazonas como principal vía de comunicación y tenía una superficie enorme. Pueden ustedes imaginarse un estado que vaya del Pacífico al Atlántico, cruzado la mitad del continente por la zona más rica, más boscosa, con ríos, con oro, con plata, con tesoros. Imagínense que nosotros teníamos oro, cuando Perú no tenía oro, ni Colombia tenía oro. El oro salía de Ecuador para Perú y para Colombia. Esto es algo imposible de creer, que nosotros seamos un país subdesarrollado ahora. Si éramos parte de una potencia mundial, que era el Imperio Español, si éramos parte de una potencia indígena, que era el Imperio del Tahuantinsuyo, y si era, ¿por qué cuando pasamos a ser parte de la potencia de los Estados Unidos, parte integrante de la OEA, que es, ustedes saben, es el Ministerio de Relaciones de las Colonias de los Estados Unidos, esa es la OEA, es en realidad eso, ¿no? Cuando pasamos a ser una colonia, el patio trasero de los Estados Unidos, nos convertimos en la última rueda del coche. Entonces tenemos el gran problema de que ahora Ecuador, ¿cuál es el mejor negocio que tiene? ¿Y cuál es la empresa más exitosa de América Latina? La empresa más exitosa de América Latina es algo absolutamente narcotráfico. Es la empresa que mueve millones y que se somete a las leyes del capitalismo en su totalidad. Capitalismo sin perdón, sin escrúpulos, sin moral, sin nada, porque el capitalismo en sí es una fórmula de gobierno donde el dinero es lo más importante, la ganancia lo es todo. Y no importa ninguna ética, ninguna moral. Es decir, para el capitalismo la moral no existe. No existe moral en el capitalismo. Lo importante es la ganancia. Si usted va a ganar dinero, no importa si tiene que matar, como hicieron cuando los ingleses dominaron la India, 10 millones de personas vertieron en el estado de Bengalí, 10 millones de personas murieron cuando tuvieron que ganar dinero y lo hacían vendiendo opio, pues no hubo ningún escrúpulo en vender opio y arruinar la vida
del 25% de la población de China, que en ese momento tenía 300 millones de habitantes. Ustedes pueden imaginarse lo que es que 80 millones de adictos en un país. Bueno, para Inglaterra eso no le dolió, porque el capitalismo es así, no tiene corazón, solo importa la ganancia. Esa es justamente la clave del capitalismo, esa es la característica del capitalismo. Y entonces nosotros vivimos en un sistema capitalista. Aquí no importa la ética, la moral, las buenas costumbres, la razón, no, 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 ¿cuánto hay? Y el mejor que cumple con esta consigna de ser el que más gana es la mafia. Y es por eso que es la mejor empresa y la más rentable empresa latinoamericana, porque cumple exactamente con las leyes del capitalismo. Ganancias, eso es todo lo que importa. Gracias.